El millonario se disfrazó de hombre humilde para poner a prueba a sus propios hijos, y lo que vivió en ese restaurante de lujo lo dejó completamente destrozado. «Llévenselo, huele mal y me arruina la cena», gritó uno de los jóvenes con traje elegante, soltando carcajadas junto a sus amigos mientras señalaba con desprecio al anciano apoyado en su bastón. La voz de Rodrigo, el mayor de los hermanos Garza, retumbó con una arrogancia insoportable, rebotando en las paredes cubiertas de madera fina y en los espejos biselados de aquel exclusivo restaurante ubicado en la zona más privilegiada de Polanco, en la Ciudad de México. El lugar era un verdadero templo de lujo. La iluminación, cálida y dorada, parecía diseñada para resaltar los rostros de la élite política y empresarial que cenaba ahí cada noche. Las mesas, vestidas con manteles beige impecables, lucían copas de cristal baccarat que brillaban bajo la luz de las lámparas, cubiertos perfectamente pulidos y botellas de vino cuyo precio superaba el ingreso anual de una familia promedio. Todo en ese ambiente transmitía sofisticación, mientras conversaciones sobre yates, inversiones y viajes por Europa llenaban el aire con un murmullo constante y refinado. Sin embargo, toda esa elegancia se rompía por completo con las risas vulgares y estridentes que provenían de una mesa cercana. Ahí estaban sentados los tres herederos del Imperio Garza, Rodrigo, Mauricio y Santiago. Los tres vestían trajes negros de diseñador hechos a la medida, camisas blancas de seda italiana sin corbata, con el primer botón desabrochado para proyectar un aire despreocupado y distinguido, y relojes suizos que brillaban con cada gesto cargado de soberbia. Rodrigo, el que había gritado, se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa, apuntando directamente al anciano con el dedo índice. Su rostro reflejaba una mezcla de burla y diversión excesiva, con la boca abierta en una risa exagerada y los ojos entrecerrados en señal de desprecio. Mauricio y Santiago lo acompañaban sin quedarse atrás. Golpeaban la mesa con las manos, riendo sin control, disfrutando la escena como si se tratara de un espectáculo barato, sin ver a la persona que tenían enfrente. Frente a ellos, en un contraste casi doloroso, permanecía de pie un hombre mayor. Su apariencia chocaba brutalmente con el lujo del lugar. Llevaba una camisa azul clara desgastada, con el cuello deshilachado y manchas amarillentas de sudor antiguo bajo las axilas, mal acomodada dentro de un pantalón azul flojo, cubierto de polvo. Encima, un suéter gris lleno de pequeños agujeros lo hacía lucir aún más frágil. Sus manos temblorosas, marcadas por el paso del tiempo y venas pronunciadas, se aferraban con dificultad a un bastón de madera astillado, como si fuera lo único que lo mantenía en pie sobre la alfombra del restaurante. Su postura encorvada, con los hombros caídos y la cabeza baja, reflejaba el peso de cada humillación recibida. Lo que esos tres jóvenes malcriados no alcanzaban a notar, cegados por su arrogancia y las copas de champán, era que aquel anciano no era un intruso cualquiera que se hubiera colado por la puerta de servicio. Ese hombre era don Alejandro Garza, su propio padre. El magnate inmobiliario, el rey de los negocios en Jalisco, el hombre cuya fortuna había financiado cada uno de los lujos exagerados que ellos disfrutaban sin cuestionar. Don Alejandro no levantó la mirada. Su cuerpo aparentaba fragilidad, pero por dentro sentía como el corazón se le hacía pedazos. Bajo la barba postiza de varios días, la suciedad aplicada con maquillaje y los lentes gruesos y rayados que deformaban su mirada, el patriarca luchaba incluso por respirar. Las palabras de su hijo mayor, Rodrigo, le atravesaban el pecho como cuchillas heladas. «Por favor, jóvenes», murmuró Alejandro, forzando una voz áspera, débil y temblorosa, interpretando su papel con una precisión nacida de la desesperación. «Solo les pido un pedazo de ese pan que tienen en la cesta. No he probado alimento en 2 días. Mi cuerpo ya no resiste. Que Dios se los pague con salud». «¿Escuchaste eso?», soltó Mauricio, el hermano del medio, empujando a Santiago con el codo mientras se burlaba. «Este tipo cree que estamos en el centro pidiendo limosna afuera de una iglesia». Luego, mirando directamente al anciano con una sonrisa torcida y cruel, añadió,
Oye, viejo, ¿de verdad crees que este pan artesanal con trufa blanca es para alguien como tú? Ve a buscar comida a la calle. Aquí solo vienes a contaminar el ambiente con ese olor desagradable. Santiago, el menor, el consentido, el que frente a las cámaras fingía ser el más sensible de la alta sociedad, tomó su copa de vino tinto, bebió con calma y la giró lentamente. Observó al anciano de arriba abajo con un desprecio absoluto. La incompetencia de la seguridad en este país es increíble, dijo con molestia mientras sacaba su teléfono de última generación. Uno viene a cenar tranquilo después de un día pesado en el club de golf, paga una cuenta de 50,000 pesos, y aún así tiene que soportar esto. Alzó la voz con arrogancia, chasqueando los dedos en el aire. Capitán, ven aquí de inmediato. Alejandro dio un paso hacia atrás, inestable. El dolor que sentía en el pecho no era físico, era el peso insoportable de la decepción. Miró los rostros de sus hijos, buscando en sus ojos algún rastro de compasión, alguna señal de los valores que creyó haberles enseñado, alguna chispa de humanidad. No encontró nada. Solo vio superficialidad, ego desmedido y una crueldad que lo dejó paralizado. Sin darse cuenta, había criado a 3 hombres vacíos, envueltos en lujo pero sin alma. No se preocupen, señores, ya me voy, dijo Alejandro, mientras una lágrima auténtica recorría su mejilla sucia. Esa lágrima no formaba parte de su actuación. Era el dolor real de un padre cuya esperanza acababa de romperse. Claro que te vas a ir, respondió Rodrigo levantándose de golpe. Pero antes vas a aprender a no meterte donde no te llaman. Sacó una moneda de 10 pesos de su bolsillo, la escupió con desprecio y la lanzó al suelo, justo frente a los pies del anciano. Ahí tienes tu limosna. Ahora agáchate y recógela. Ándale, arrástrate por ese dinero, a ver si así se te quita. El hambre, soltó con desprecio. Las carcajadas de sus hermanos estallaron otra vez, más fuertes, llamando la atención incómoda de otras mesas, pero nadie intervino. En ese mundo exclusivo, el dinero mandaba, y la familia Garza era intocable. El jefe de meseros llegó apresurado, visiblemente nervioso, ofreciendo disculpas a los jóvenes millonarios. De inmediato, 2 guardias corpulentos aparecieron detrás de Alejandro y lo sujetaron con brusquedad por los brazos, levantándolo casi en el aire. «Sáquenlo por la puerta de atrás y limpien donde pasó», ordenó Mauricio con indiferencia, dándole la espalda mientras regresaba a su corte de carne. Alejandro no opuso resistencia mientras lo arrastraban hacia la salida de servicio. Sus zapatos viejos apenas rozaban el suelo. Cuando lo arrojaron a la calle trasera, fría y oscura, junto a los contenedores de basura, una frase comenzó a retumbar en su mente como un golpe constante. «Viejo miserable, muerto de hambre». Cayó de rodillas sobre el pavimento húmedo, soltando su bastón. La pesada puerta metálica se cerró detrás de él, dejándolo fuera, lejos de la música suave, del lujo y de la crueldad infinita de aquellos que llevaban su misma sangre. Respiró hondo, dejando que el aire frío de la ciudad llenara sus pulmones. Se quitó los lentes empañados y secó la lágrima con la manga sucia de su suéter. Poco a poco, la vulnerabilidad en su rostro comenzó a desaparecer, sustituida por una sombra profunda. El anciano frágil y derrotado se quedó ahí, pero algo dentro de él cambió por completo. Ahora solo quedaba el hombre herido. El origen de todo. El callejón olía a humedad y desechos. Don Alejandro Garza permaneció unos minutos de rodillas, escuchando a lo lejos el ruido del tráfico. Luego, con un esfuerzo que ya no era actuación sino puro agotamiento emocional, se levantó apoyándose en la pared manchada. Sacudió el polvo de su pantalón desgastado y avanzó lentamente hacia la esquina, alejándose de la luz. A un par de cuadras, en una calle residencial oscura, una camioneta blindada negra, sin placas visibles, esperaba con el motor encendido. Al ver acercarse al anciano,
Un hombre alto con traje oscuro y auricular salió rápidamente del asiento del conductor y abrió la puerta trasera con absoluto respeto. —¿Se encuentra bien, don Alejandro? —preguntó con tono serio al notar su semblante pálido. —Llévame a la casa segura, Vargas, a la del Ajusco. Hoy no quiero ir a la mansión. —No quiero ver a nadie —ordenó Alejandro. Su voz ya no era débil ni temblorosa. Ahora era grave, firme, cargada de una autoridad imposible de cuestionar. —Como usted diga, señor. Alejandro subió a la camioneta. El interior, con asientos de cuero fino y aroma elegante, contrastaba de forma casi irónica con su apariencia desgastada. Se recargó con peso en el respaldo, cerró los ojos y arrancó la barba falsa, sintiendo el ardor del adhesivo en la piel. Tomó una toallita húmeda del compartimento y comenzó a limpiar el maquillaje, revelando un rostro marcado por los años, con arrugas profundas y unos ojos grises que, aunque enrojecidos por las lágrimas contenidas, reflejaban una mente aguda. Mientras el vehículo avanzaba hacia las montañas al sur de la ciudad, dejando atrás las luces y el ruido, su mente viajó al pasado. Necesitaba entender en qué momento todo se había torcido. ¿Cuándo perdió a sus hijos? ¿En qué punto la familia Garza se pudrió desde adentro? Él no había nacido en la riqueza. Sus hijos nunca conocieron el verdadero hambre, pero él sí. Recordó sus manos endurecidas desde niño, trabajando bajo el sol ardiente de Arandas, Jalisco. Recordó dormir en catres improvisados, comer tortillas duras con sal y ahorrar cada moneda que ganaba con esfuerzo. Fue a base de trabajo, sacrificio y una mente implacable para los negocios que logró comprar su primer terreno. De ahí pasó a la construcción en la capital, luego a edificios corporativos, hasta consolidar su imperio con una de las compañías tequileras más prestigiosas y exportadas del mundo. Se volvió multimillonario por mérito propio, pero en el camino perdió lo más importante. Su esposa, María, una mujer sencilla y de corazón inmenso, murió de cáncer cuando sus hijos aún eran adolescentes. En su lecho, le hizo prometer una sola cosa: cuidar de ellos, darles la vida que nunca tuvieron. Y ahí estuvo su mayor error. En su dolor, en su desesperación por compensar la ausencia de su madre y sus propias ausencias mientras construía el imperio, Alejandro interpretó mal esa promesa. Les dio todo. Demasiado. Mansiones, autos europeos, tarjetas sin límite, viajes en yate, ropa de diseñador, educación en el extranjero. Construyó una burbuja donde no existían reglas ni consecuencias. Creyó que el dinero les daría felicidad, pero terminó siendo un veneno lento que corrompió sus valores, transformándolos en personas arrogantes, insensibles y vacías. La idea de ponerlos a prueba no surgió de la nada. Un mes antes, Alejandro había sufrido un leve problema cardíaco durante una junta del grupo empresarial. Despertó en una cama de hospital de lujo, conectado a monitores. Sus hijos fueron a verlo, sí, pero no por preocupación. Fingiendo estar dormido, escuchó una conversación en el pasillo que lo cambió todo. Hablaban de herencias, inversiones, autos de lujo, incluso de celebrar si él ya no estaba. Comentarios fríos, calculadores, como si su vida fuera solo un trámite pendiente. Acostado en esa cama, Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía otra vez, pero ahora por el impacto emocional. Sus propios hijos esperando su caída como depredadores, listos para despedazar todo lo que él había construido con años de sacrificio. Ahí nació el plan. Tras salir del hospital, contactó en secreto a expertos en caracterización. Pagó una fortuna para transformarse en alguien invisible, alguien despreciado por la sociedad. Un anciano vulnerable, descuidado, fácil de ignorar. Su objetivo era claro: probarlo sin máscaras. Ver quiénes eran realmente cuando nadie los observaba, cuando no había nada que ganar. Quería saber si aún quedaba algo, aunque fuera mínimo, de la humanidad que su madre les había enseñado.
Pero la primera prueba había sido un desastre absoluto. La camioneta llegó a una cabaña, protegida en el ajusco, rodeada de pinos y neblina. Vargas abrió la puerta. Alejandro descendió, ya sin bastón, con la espalda recta y la mirada endurecida. Entró en la casa, donde una chimenea encendida crepitaba en el silencio de la montaña. Se sirvió un vaso generoso de su propio tequila añejo y lo bebió de un solo trago, sintiendo el ardor competir con la traición. Se quedó frente al ventanal, observando el bosque oscuro. La escena de la moneda escupida volvió a su mente una y otra vez. Las burlas, los gestos, el desprecio. «Fallé como padre», murmuró en voz baja, apretando el vaso hasta que sus nudillos se tensaron. La tristeza empezó a disiparse, reemplazada por algo mucho más peligroso. Una furia fría, precisa, calculada. Alejandro Garza no era un hombre que se quedara de brazos cruzados. Si había construido un imperio desde cero, no permitiría que 3 hombres inmaduros lo destruyeran en cuestión de meses. Si creen que están por encima de todos, si piensan que el dinero aparece como por arte de magia y que la gente humilde no vale nada, murmuró Alejandro, con sus ojos grises brillando con una determinación peligrosa reflejada en el cristal. Entonces les voy a enseñar cómo se vive cuando no tienes nada. Les voy a quitar absolutamente todo, y van a entender lo que significa quedarse sin nada. Se acercó al escritorio de caoba, encendió la lámpara y sacó una libreta de cuero negro. Tomó una pluma fina y comenzó a anotar cada paso de lo que seguía. Aún le faltaba poner a prueba a Mauricio en su oficina corporativa y a Santiago en una de sus fiestas exclusivas. Necesitaba ver el panorama completo, eliminar cualquier duda, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Lo que venía apenas comenzaba. Iba a obligarlos a enfrentar la realidad de la forma más dura posible. Les arrebataría todo para descubrir quiénes eran en verdad cuando ya no tuvieran privilegios. Se había disfrazado de hombre humilde y había quedado destruido por dentro. Ahora le tocaría a ellos ver cómo se desmoronan sus mundos construidos sobre arrogancia. A la mañana siguiente, el sol implacable de la Ciudad de México se reflejaba en los rascacielos de Santa Fe, donde el dinero y el poder circulaban como corrientes invisibles sobre el caos del tráfico. En el piso 40 de la torre principal del Grupo Garza Inmobiliario, Mauricio Garza caminaba de un lado a otro en su oficina panorámica. Vestía un traje azul marino cruzado, zapatos italianos de lujo y un reloj de alta gama que tintineaba ligeramente mientras gritaba por el altavoz de su teléfono a su asistente. Era un hombre dominado por la ambición inmediata, sin la paciencia ni la visión a largo plazo que había caracterizado a su padre. Para Mauricio, el mundo empresarial no era un lugar para construir, sino un enorme juego donde siempre tenía que salir ganando. Mientras tanto, en la planta baja del edificio, don Alejandro, nuevamente oculto bajo su disfraz de anciano, con la espalda encorvada y el bastón desgastado, observaba el ir y venir de ejecutivos elegantes. Había logrado pasar el primer filtro de seguridad y ahora esperaba en la zona de acceso vehicular, justo donde los ejecutivos descendían de sus camionetas blindadas. Quería darle a Mauricio una oportunidad individual, lejos de la influencia de sus hermanos. Necesitaba comprobar si, al menos en su entorno profesional, quedaba algo de humanidad en él. Pasado el mediodía, las puertas giratorias del lobby dejaron salir a Mauricio, acompañado por 2 asistentes y su guardaespaldas. Caminaba con prisa hacia su Porsche negro, listo para partir. Alejandro apretó la mandíbula bajo la barba falsa, respiró hondo y asumió nuevamente su papel. Avanzó con pasos débiles, arrastrando los pies y tosiendo con dificultad, hasta colocarse frente a él. «Señor, disculpe la molestia», suplicó con voz temblorosa, extendiendo una mano manchada hacia el traje impecable de su hijo. «Necesito un poco de ayuda, no tengo dinero para mi medicina, me siento muy mal, creo que voy a desmayarme. Cualquier moneda que pueda darme». Mauricio se detuvo en seco, no por compasión, sino porque el anciano bloqueaba su paso.
Su rostro, perfectamente arreglado, se deformó en una expresión de molestia y rechazo. «¿Qué es esto?», explotó, retrocediendo bruscamente como si el hombre fuera algo contaminante. «No me toques. Ni se te ocurra ensuciar mi traje. Vale más que todo lo que has tenido en tu vida». Levantó la voz con furia. «¿Dónde está la seguridad de este edificio? Pago millones para mantener este lugar impecable y dejan entrar a alguien así a pedir dinero en mi entrada». «Solo unas monedas, señor, de verdad me siento muy mal», insistió Alejandro, mirándolo fijamente, buscando desesperadamente una señal, cualquier rastro de humanidad. No encontró nada. «No me importa si te sientes mal», respondió Mauricio con una frialdad absoluta. «Si te vas a desmayar, hazlo en otro lado. No frente a mi edificio». Su tono era duro, sin empatía alguna. «Gente como tú solo estorba. Váyanse a trabajar en lugar de estar pidiendo». Luego, sin siquiera mirarlo de nuevo, ordenó: «Seguridad, sáquenlo de aquí». El guardaespaldas y el personal del edificio sujetaron a Alejandro y lo empujaron con violencia hacia la calle. El anciano tropezó y cayó de rodillas sobre el concreto caliente, raspándose las manos. Mauricio ni siquiera volteó. Subió a su auto, aceleró con fuerza y se marchó, dejando tras de sí el ruido del motor y el humo. Alejandro, arrodillado, sintió otro golpe en el pecho. 2 de 2. La prueba estaba siendo mucho más dolorosa de lo que imaginó, pero aún faltaba uno. Santiago. El menor, el consentido. En el fondo, Alejandro guardaba una pequeña y casi ingenua esperanza de que él aún conservara algo de inocencia. Esa misma noche, se dirigió a una de las zonas más exclusivas de la ciudad, donde mansiones ocultas tras altos muros albergaban fiestas privadas. Santiago organizaba una de sus celebraciones más ostentosas, supuestamente para apoyar una causa social, aunque en realidad solo buscaba mejorar su imagen. Luces neón iluminaban los jardines, la música electrónica retumbaba con fuerza y una fila de autos deportivos ocupaba la calle. Modelos, influencers y jóvenes de alto perfil entraban y salían entre risas. Alejandro se acercó lentamente a la entrada. El aire frío de la noche le calaba hasta los huesos. Se sentó en la banqueta, junto al área donde recibían los autos, abrazándose a sí mismo, agotado tanto física como emocionalmente. Cerca de la medianoche, Santiago apareció en la entrada rodeado de personas que lo adulaban. Vestía una camisa negra de seda abierta en el pecho, una cadena dorada visible y una copa en la mano. Reía con despreocupación, presumiendo su próximo viaje a Dubái. Alejandro, reuniendo lo poco que le quedaba de fuerza, se puso de pie con ayuda del bastón y se acercó al grupo. «Joven», comenzó con voz débil, inclinándose ligeramente, con las manos juntas en señal de súplica. «Tengo mucho frío. ¿Podría darme algo de comer? Un poco de lo que haya sobrado, eso es todo lo que pido. Tengo mucha hambre». Santiago parpadeó varias veces, tratando de enfocar la mirada afectada por el alcohol. Al darse cuenta de quien tenía enfrente, su expresión cambió de inmediato a una mezcla de rechazo y burla. «¡Qué desagradable!», dijo, dando un paso hacia atrás mientras miraba a sus invitados como si se tratara de algo fuera de lugar. «¿De dónde salió este tipo? Está arruinando todo». «Por favor, solo un poco de comida», insistió Alejandro, sintiendo como la última chispa de esperanza se apagaba en el aire frío. «¿Comida?», respondió Santiago con tono burlón. «Esto es una fiesta exclusiva. Aquí no repartimos obras». Sus palabras provocaron risas entre quienes lo rodeaban, sellando el destino de esa última prueba. «Y además apestas horrible. De verdad es insoportable. Me estás arruinando toda la vibra de la noche. Seguridad, vengan y saquen esto de aquí. Y tú, viejo, desaparece antes de que suelte a los perros para que te corran», lanzó Santiago con desprecio.
Sus guardias no tardaron en llegar. Sin pensarlo, sujetaron a Alejandro por el cuello de su suéter viejo y lo arrojaron hacia la calle oscura. Cayó de lado en un charco de agua sucia. Desde el suelo, Alejandro observó cómo Santiago cerraba la reja de la mansión entre risas junto a sus invitados, regresando a ese mundo de privilegios que parecía intocable. Empapado, humillado y con el cuerpo adolorido, permaneció inmóvil varios minutos. 0 de 3. Sus hijos no solo eran arrogantes, disfrutaban aplastar a quien veían débil. Se incorporó lentamente, limpiándose el lodo de las rodillas. Ya no había tristeza en su mirada, ni dudas, solo una claridad absoluta, fría, inquebrantable. Se acabó, susurró en la oscuridad de la calle vacía. La prueba había terminado. El veredicto era evidente. Los herederos Garza eran culpables, y la sentencia sería destruir por completo el mundo falso en el que vivían. Como parte de su plan, Alejandro no regresó ni a la mansión familiar ni a la cabaña de lujo. En su lugar, había alquilado mediante intermediarios un pequeño cuarto en la azotea de un edificio en una de las zonas más difíciles de la ciudad. Ahí decidió despojarse de todo para vivir completamente su papel. Cuando la camioneta lo dejó a unas cuadras para no levantar sospechas, caminó entre calles mal iluminadas, rodeado de olores a comida vieja y el eco lejano de sirenas. Subió lentamente 4 pisos por escaleras de concreto resbaloso, sintiendo el pecho apretarse, no por cansancio físico, sino por el peso emocional que lo consumía. Entró en su diminuto cuarto. Las paredes estaban desgastadas por la humedad. Había una cama con colchón vencido, una mesa plástica inestable, un lavabo oxidado que goteaba sin parar y un foco amarillento colgando del techo. Cerró la puerta de lámina y, en la soledad de la madrugada, Alejandro Garza, el hombre que imponía respeto en cualquier sala de juntas, se derrumbó. Cayó de rodillas sobre el suelo sucio y comenzó a llorar. No era un llanto contenido, era profundo, desgarrador, casi animal. Los sollozos sacudían su cuerpo mientras dejaba salir todo el dolor acumulado. Se arrancó la barba falsa sin importar el ardor y lanzó los lentes al suelo. Cubrió su rostro con las manos temblorosas mientras lágrimas espesas recorrían su piel, llevándose consigo el maquillaje. Lloraba por María, por la promesa que sentía haber traicionado. En su mente comenzaron a aparecer recuerdos como golpes inevitables. Rodrigo, siendo apenas un niño, corriendo hacia él con un dibujo en la mano. Mauricio, ayudándolo a lavar su primer auto entre risas sinceras. Santiago, dormido sobre su pecho mientras él trabajaba de madrugada para asegurar su futuro. ¿Qué pasó? ¿En qué momento esos niños se transformaron en personas sin corazón? Fui yo, todo fue mi culpa, murmuró entre sollozos, golpeando el suelo con el puño. Yo les di dinero en lugar de tiempo. Compré su silencio con lujos cuando no estuve presente. Les di todo, y los dejé vacíos por dentro. Se arrastró hasta el lavabo y abrió la llave. El agua salió fría, turbia. Se lavó el rostro con fuerza, como si quisiera borrar todo. Al mirarse en el pequeño espejo roto, vio a un hombre envejecido, pero también al sobreviviente, al que había construido todo desde cero, enfrentando obstáculos sin rendirse. El dolor comenzó a transformarse. El llanto se detuvo. Sus ojos, aún húmedos, se endurecieron como acero. La tristeza se convirtió en algo distinto, una furia fría, calculada, imparable. No iba a permitir que su legado, su esfuerzo y la memoria de María terminaran en manos de 3 personas vacías. Si el dinero era lo único que ellos valoraban, entonces él usaría ese mismo dinero para destruir todo lo que creían intocable. Se secó el rostro, caminó hacia la mesa y sacó un teléfono especial oculto en un maletín bajo la cama. Era de madrugada, pero no le importó. Marcó un número directo. Al tercer tono, una voz somnolienta respondió con rapidez. «Don Alejandro,
Arturo, escucha bien, esto se terminó, dijo con una voz firme, sin rastro de debilidad. El abogado entendió de inmediato la gravedad. Activa el protocolo 0. Moviliza a todo el equipo legal ahora mismo. Hubo un silencio tenso. ¿Estás seguro? Eso los dejaría sin nada. Eso es exactamente lo que quiero. Para cuando despierten, no deben tener absolutamente nada. Alejandro comenzó a dictar órdenes con precisión absoluta. Bloquear cuentas. Cancelar tarjetas. Revocar poderes. Congelar fondos en el extranjero. Quitar acceso a propiedades. Confiscar vehículos. Todo. Quería que sintieran en carne propia la realidad que tanto despreciaban. El abogado, aunque impactado, obedeció sin cuestionar. Al colgar, Alejandro dejó el teléfono sobre la cama. El frío del cuarto ya no le afectaba. Había dejado de ser la víctima. Ahora era quien tomaría el control. Se acercó a la ventana rota y miró las luces lejanas de la ciudad, donde sus hijos dormían sin imaginar lo que estaba por suceder. Querían saber cómo es no tener nada, murmuró con una sonrisa sin alegría. Ahora lo van a descubrir. El amanecer comenzó a pintar la ciudad con tonos grises. En ese pequeño cuarto, Alejandro permanecía de pie, en silencio. Ya no quedaba rastro del padre indulgente. En su lugar, estaba el hombre que no dudaba cuando se trataba de cortar de raíz lo que amenazaba todo lo que había construido. A varios kilómetros de distancia, en una oficina elegante, el equipo legal ya trabajaba sin descanso, preparando cada movimiento como si se tratara de una guerra. Y esta vez, no habría marcha atrás. Sobre la enorme mesa de caoba reposaban decenas de carpetas rojas marcadas como confidenciales del Grupo Garza. El ambiente era tenso. Arturo Cárdenas apoyó ambas manos sobre la superficie y miró a su equipo con severidad. Escuchen con atención, porque no voy a repetir esto y no hay margen para errores, advirtió con firmeza. Don Alejandro ha ordenado activar el protocolo 0. Sé que muchos pensaban que nunca se usaría, pero la decisión está tomada. Desde este momento, los 3 herederos dejan de tener cualquier control. Se les va a retirar absolutamente todo. Un murmullo recorrió la sala. La medida era extrema. Ese protocolo, diseñado en secreto años atrás, era un mecanismo legal implacable que se activaba bajo condiciones específicas y colocaba todos los bienes bajo control absoluto de un fideicomiso ciego administrado por el despacho. Los hijos jamás prestaron atención a los detalles de los documentos que firmaban para recibir su dinero mensual. Ahora, ese descuido estaba a punto de costarles todo. Quiero a los directores de los bancos en la línea a las 6 de la mañana, continuó Cárdenas. No importa si están dormidos, los despiertan. Cancelen de inmediato todas las tarjetas premium, bloqueen cuentas y marquen cualquier intento de pago como retenido por auditoría legal. Quiero que el impacto sea inmediato. Uno de los abogados levantó la voz con cautela. ¿Y las cuentas en el extranjero? Hay fondos importantes disponibles. No tienen acceso a nada, respondió Cárdenas sin titubear. Revocan firmas electrónicas, cambian claves y bloquean cualquier movimiento. Si intentan transferir dinero, el sistema debe rechazarlos automáticamente. Luego activó una pantalla donde aparecieron propiedades distribuidas por toda la ciudad. La mansión principal, los penthouses, las casas de descanso, todo queda restringido. Cambien accesos, códigos, sistemas biométricos. Nadie entra ni saca nada. Legalmente, nada de eso les pertenece. Mientras esa maquinaria legal avanzaba sin freno, Alejandro abandonaba el pequeño cuarto donde había pasado la noche más dura de su vida. Una camioneta blindada lo recogió en una esquina, lejos de miradas curiosas. Dentro del vehículo, el contraste era evidente. Vargas, su jefe de seguridad,
lo observó por el retrovisor. Señor, ya está confirmado. Todo está bloqueado. Sus hijos ya no tienen acceso a nada. Es cuestión de tiempo para que lo descubran. Perfecto, respondió Alejandro con una voz fría, sin emoción alguna. Llévame a la casa segura. Necesito quitarme este olor y prepararme. Se recargó en el asiento, cerrando los ojos por un momento. Las imágenes de la noche anterior regresaron a su mente, el desprecio, las burlas, la humillación. Lo que iba a hacer no era un impulso, era una decisión calculada. No se trataba solo de enojo, sino de justicia. Iba a desmantelar su mundo pieza por pieza. Mientras tanto, la ciudad despertaba ajena a lo que estaba por ocurrir. El primero en sentir el golpe fue Rodrigo. Despertó cerca del mediodía en una suite de lujo, rodeado de botellas vacías y restos de una noche excesiva. A pesar del malestar, su actitud seguía intacta. Tomó el teléfono y pidió servicio con total naturalidad, ordenando comida y atención como siempre. Pero esta vez, algo fue distinto. La respuesta del hotel no fue sumisa ni complaciente. Le informaron que su tarjeta había sido rechazada. No solo una, todas. El monto acumulado debía pagarse de inmediato. Rodrigo, confundido y furioso, reaccionó con agresividad, convencido de que era un error. Intentó acceder a sus cuentas desde su teléfono. Acceso denegado. Probó llamar a su padre. Sin respuesta. Marcó al abogado. Nada. El pánico comenzó a abrirse paso. Se vistió rápidamente y bajó al lobby, donde la situación empeoró. Frente a otros huéspedes, fue interceptado por seguridad. Sin privilegios, sin trato especial. Terminó dejando un objeto de valor como garantía y fue expulsado del lugar. Mientras eso ocurría, en otro punto de la ciudad, Mauricio llegaba a su oficina con la misma seguridad de siempre, sin imaginar que su realidad estaba a segundos de desmoronarse. Sin embargo, al llegar a los torniquetes de máxima seguridad y pasar su credencial biométrica, la luz que siempre era verde cambió a un rojo intenso. Un sonido seco de alarma rompió el ambiente. «¿Qué es esto?», murmuró Mauricio, golpeando el lector con la mano. «Ábranme, soy Mauricio Garza». 6 elementos de seguridad corporativa, encabezados por su supervisor, se acercaron formando una barrera infranqueable. Era el mismo hombre al que Mauricio había tratado con desprecio el día anterior. «Lo siento, señor, pero su acceso ha sido revocado de forma permanente desde las 6 de la mañana», informó con tono firme, sin ocultar cierta satisfacción. Luego mostró un documento oficial. «Además, queda notificado, usted ha sido removido de cualquier función dentro del grupo. Tiene prohibido el ingreso». «¿Cómo te atreves a hablarme así?», gritó Mauricio, fuera de control, intentando empujarlos. «Yo soy el dueño de todo esto». «No posee nada aquí», respondió el jefe de seguridad sin moverse. «Mire, hacia el estacionamiento». Mauricio giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo una grúa enganchaba su automóvil. 2 trabajadores aseguraban las ruedas. «Oigan, deténganse. Ese auto es mío», gritó desesperado, intentando correr hacia ellos. Pero fue sujetado con fuerza por los guardias, inmovilizándolo frente a decenas de empleados que observaban la escena. «El vehículo está registrado a nombre de la empresa», explicó el jefe de seguridad. «Ha sido retirado por auditoría interna». Sin más, lo empujaron hasta la banqueta. Cayó de rodillas sobre el pavimento caliente, rasgándose el pantalón y lastimándose las manos. Permaneció ahí, en la misma posición en la que su padre había estado el día anterior. La ironía era brutal. Al mismo tiempo, el destino terminaba de cerrarse para Santiago. Después de su fiesta, decidió ir a desayunar con su círculo cercano a un restaurante exclusivo.
Todo transcurría como siempre, hasta que llegó la cuenta. Sin mirar el monto, entregó su tarjeta con total seguridad. Fue rechazada. Intentó con otra. También. Y una más. Nada. El color desapareció de su rostro. El silencio cayó sobre la mesa. Sus acompañantes, que hace segundos reían con él, comenzaron a levantarse uno a uno con excusas rápidas. En cuestión de minutos, quedó completamente solo. El personal del lugar ya no mostraba cortesía. «Debe pagar ahora mismo», le dijeron con frialdad. Sin dinero, sin teléfono activo, y sin nadie que lo respaldara, Santiago tuvo que ceder lo único de valor que llevaba consigo para cubrir parte de la cuenta. Fue escoltado por la parte trasera del lugar, directo a un callejón oscuro. El mismo tipo de lugar donde horas antes había sido arrojado su propio padre. Horas después, los tres hermanos terminaron reuniéndose en lo que creían su último refugio, la mansión familiar. Llegaron a pie, agotados, sucios, sin recursos. Pero al ver la entrada, entendieron todo. El acceso estaba bloqueado por vehículos de seguridad. Hombres armados custodiaban el lugar. «Abran. Esta es nuestra casa», gritó Rodrigo, aferrándose a la reja. La respuesta llegó por el intercomunicador. «El acceso está restringido. Esta propiedad ya no les pertenece». El silencio los golpeó. Rodrigo cayó al suelo, sin poder creerlo. Mauricio descargó su frustración contra todo lo que encontraba. Santiago, temblando, apenas podía procesar lo que ocurría. Ahí, en la calle, sin nada, enfrentaron una realidad que nunca habían imaginado. Habían caído al mundo que siempre despreciaron. Los días siguientes fueron una caída constante. El frío, el hambre, la indiferencia de la gente. Todo lo que antes ignoraban, ahora los rodeaba. Su aspecto cambió por completo. La ropa se desgastó, los cuerpos se debilitaron, la arrogancia desapareció. Se convirtieron en sombras de lo que fueron. Una tarde, sentados en un callejón, compartiendo restos de comida encontrados en la basura, el silencio era total. Ya no quedaba orgullo, solo miedo. De pronto, el sonido de un motor elegante rompió la escena. Un vehículo de lujo se detuvo frente a ellos. El contraste era absurdo. Rodrigo levantó la mirada con una chispa de esperanza. Tal vez todo había sido un error. La puerta trasera se abrió. Pero quien bajó no era su padre. Era un joven abogado, impecable, con un portafolio en mano. Sin mostrar emoción, sacó un sobresellado y lo lanzó frente a ellos. «Se les notifica formalmente», dijo con voz fría, manteniendo distancia. El sobre cayó sobre sus manos sucias. Sin añadir nada más, el hombre regresó al vehículo y desapareció. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Pero esta vez, traía consigo algo mucho más grande que el hambre. La siguiente etapa acababa de comenzar. Mauricio, con las manos temblorosas y los dedos manchados, rasgó el sobre con desesperación. Sacó un documento oficial y comenzó a leer. A medida que avanzaba entre líneas llenas de lenguaje legal, su respiración se aceleró y en sus ojos apareció un brillo oscuro, casi perturbador. Una sonrisa torcida empezó a formarse en su rostro. «¿Qué dice? Habla ya», exigió Santiago, arrebatándole el papel. Pero Rodrigo intervino y tomó el documento, leyendo en voz alta con una energía que no mostraba desde hacía días. «Se les convoca a presentarse hoy a las 6 de la tarde en la sala principal del corporativo para la lectura de disposiciones testamentarias, liberación de fideicomisos y reorganización urgente por la ausencia definitiva de Alejandro Garza». El silencio duró apenas unos segundos, antes de explotar en euforia. Los tres comenzaron a reír, a gritar, a abrazarse entre la basura como si hubieran ganado todo.
Lágrimas corrían por sus rostros sucios, pero ahora eran de alivio. En sus mentes, cegadas por la ambición, ausencia definitiva solo significaba una cosa. Su padre ya no estaba. «Se acabó, ya somos libres», gritó Mauricio, golpeando el suelo con emoción. Por eso bloquearon todo. Era el protocolo legal. Santiago, fuera de sí, comenzó a celebrar, olvidando el hambre y el dolor. «Vamos a recuperar todo, el dinero, las propiedades, todo el imperio es nuestro». Rodrigo tomó el control de inmediato. «Escuchen bien. Tenemos que llegar antes de la hora. No importa cómo estemos ahora. En unas horas vamos a salir de ahí como los dueños de todo». Caminaron impulsados por una energía que solo la ambición más extrema puede generar. No sentían el cansancio, ni el dolor. Al llegar al edificio corporativo, el contraste era brutal. 3 figuras sucias, desgastadas, frente a un lugar de lujo absoluto. Los guardias intentaron detenerlos, pero Rodrigo mostró el documento con arrogancia. Tras verificarlo, los dejaron pasar, aunque con evidente desprecio. Fueron escoltados hasta el elevador privado, rodeados de miradas incómodas y susurros. El olor que llevaban consigo contrastaba con el ambiente impecable. Al llegar al último piso, las puertas se abrieron hacia una sala imponente. Una mesa enorme dominaba el lugar. Ejecutivos, socios y directivos estaban presentes, todos en silencio absoluto. Los 3 hermanos entraron sin vergüenza, dejando huellas de suciedad a su paso. Se sentaron con actitud desafiante, convencidos de su victoria. Mauricio rompió el silencio. «Ya estamos aquí. Dejen el teatro y vayan al punto. Sabemos lo que pasó. Mi padre ya no está. Ahora liberen todo lo que nos pertenece». El ambiente se volvió aún más tenso. Arturo Cárdenas, sentado al frente, los observó sin expresión alguna. «Han interpretado mal el término ausencia definitiva», dijo con voz fría y controlada. «En ningún momento se afirmó que Alejandro Garza haya fallecido». El impacto fue inmediato. Las sonrisas desaparecieron. El miedo apareció. «¿De qué estás hablando?», murmuró Rodrigo, apretando la mesa con fuerza. «¿Dónde está nuestro padre?». En ese instante, el sonido de pasos firmes resonó en la sala. Las puertas del fondo comenzaron a abrirse lentamente. Todos los presentes se pusieron de pie de inmediato. La figura que emergió no era la de un hombre débil, sino la de alguien en control absoluto. Don Alejandro Garza. Vestido con elegancia impecable, con postura firme y mirada fría, avanzó con calma hacia la mesa. Su presencia llenó el espacio. Sus hijos quedaron paralizados. El impacto fue devastador. Todo encajó de golpe. Él había estado detrás de todo. Se detuvo frente a ellos, observándolos con desprecio absoluto. No dijo nada durante unos segundos, dejando que el peso de la realidad los aplastara. Luego habló. Su voz fue grave, lenta, cargada de una frialdad implacable. «Saquen a estos hombres de aquí, están arruinando mi reunión». «Mira a esa anciana, ¿qué hace aquí? ¿Se perdió, abuelo? Con ese traje parece un pordiosero. Seguro se coló por la comida gratis. Jóvenes, tengan respeto, no tienen idea con quién están hablando. Él es el dueño de este lugar. Oye, viejo, ¿andas perdido? Esto no es el bingo de la parroquia. Con esa ropa parece que vienes de una carrera de sacos o de un asilo. Respeto, muchachos. No saben con quién se meten. Lárgate de aquí. ¿Qué hace este anciano con ese atuendo ridículo? Parece que se equivocó de camino rumbo al asilo, o vino a pedir limosna. Muestra un poco de respeto por alguien mayor, aunque ya no sea nadie, ¿sí? El millonario se disfrazó de pobre para poner a prueba a sus hijos,
y terminó destrozado por la humillación en un restaurante de lujo. «Sáquenlo, huele horrible y me arruina la cena», gritó un joven elegante, riéndose con sus amigos mientras señalaba con desprecio al anciano que se sostenía con un bastón. La voz de Rodrigo, el mayor de los hermanos Garza, resonó con una soberbia insoportable, rebotando entre las paredes de madera fina y los espejos del exclusivo restaurante ubicado en el corazón más selecto de Polanco. El lugar era un templo de lujo. La iluminación, cálida y dorada, parecía diseñada para acariciar los rostros de la élite política y empresarial que cenaba ahí cada noche. Las mesas, cubiertas con manteles impecables en tonos beige, lucían copas de cristal que brillaban bajo las lámparas, cubiertos pulidos y botellas de vino que costaban más que el salario anual de una familia promedio. El ambiente era sofisticado, con murmullos sobre yates, inversiones y viajes por Europa formando un ruido elegante de fondo. Pero toda esa armonía se rompía por las carcajadas estridentes que venían de una mesa cercana. Ahí estaban los tres herederos del Imperio Garza, Rodrigo, Mauricio y Santiago. Vestían trajes negros a la medida, camisas de seda italiana abiertas en el cuello y relojes suizos que relucían con cada gesto arrogante. Rodrigo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, señalando al anciano con el dedo. Su rostro estaba deformado por una mezcla de burla y desprecio. Mauricio y Santiago no se quedaban atrás, golpeaban la mesa riendo a carcajadas, disfrutando el espectáculo como si fuera un show barato. Frente a ellos, contrastando brutalmente con el lujo del lugar, estaba el viejo. Llevaba una camisa azul desgastada, manchada y mal abotonada, metida dentro de unos pantalones sucios y flojos. Encima, un suéter gris lleno de agujeros lo hacía ver aún más frágil. Sus manos temblorosas, marcadas por la edad, se aferraban a un bastón viejo, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Su espalda estaba encorvada y su mirada apuntaba al suelo. Lo que esos tres jóvenes mimados no sabían, perdidos entre su orgullo y sus copas de champán, era que ese supuesto mendigo no era cualquiera. Ese hombre era don Alejandro Garza, su propio padre, el magnate que había construido la fortuna que financiaba cada lujo que ellos daban por hecho. Alejandro no levantó la mirada. Por fuera parecía débil, pero por dentro su corazón se rompía en 1000 pedazos. Bajo la barba falsa, el maquillaje sucio y los lentes rayados, sentía que le faltaba el aire. Las palabras de Rodrigo le atravesaban el pecho como cuchillas. «Por favor, jóvenes», murmuró con voz débil y temblorosa, interpretando su papel con dolor real. «Solo pido un pedazo de pan. No he comido en 2 días. Ya no puedo más. Dios se los pagará». «¿Escuchaste eso?», dijo Mauricio entre risas, empujando a su hermano. «Cree que estamos afuera de una iglesia». «¿De verdad piensas que este pan con trufa es para alguien como tú?», añadió con una sonrisa cruel. «Ve a pedir a la calle. Aquí solo vienes a contaminar el aire». Santiago, el más joven, giró su copa de vino con desprecio. «Es increíble lo ineficiente que es la seguridad en este país. Uno paga una fortuna para cenar tranquilo y tiene que soportar esto». Chasqueó los dedos con arrogancia. «Capitán, ven aquí ahora mismo». Alejandro dio un paso atrás, tambaleándose. No era un dolor físico, era la decepción aplastándolo. Miró a sus hijos buscando compasión, humanidad, pero no encontró nada. Solo vacío, narcisismo y crueldad. «Ya me voy, señores», dijo con una lágrima real deslizándose por su rostro. Esa lágrima no era actuación, era el llanto de un padre destruido. «Claro que te vas, pero humillado», respondió Rodrigo, levantándose. Sacó una moneda, escupió sobre ella y la lanzó al suelo. «Ahí tienes. Recógela, perro. Ándale, arrástrate por tu dinero», añadió, mientras sus hermanos estallaban en carcajadas. El jefe de meseros llegó corriendo,
pidiendo disculpas a los jóvenes. 2 guardias de seguridad aparecieron y sujetaron al anciano con brusquedad. «Sáquenlo por la puerta trasera y limpien todo», ordenó Mauricio sin siquiera mirarlo. Alejandro no se resistió. Fue arrastrado hasta el callejón oscuro detrás del restaurante. Sus zapatos apenas tocaban el suelo. Cuando lo arrojaron junto a los contenedores de basura, una frase retumbaba en su mente como un martillazo: «Viejo miserable, muerto de hambre». Cayó de rodillas sobre el pavimento húmedo. La puerta se cerró detrás de él, dejándolo fuera del lujo y dentro de la realidad. Respiró hondo. Se quitó los lentes, limpió sus lágrimas y poco a poco su expresión cambió. El anciano débil desapareció. En su lugar quedó el hombre herido, el estratega. Se puso de pie con esfuerzo y caminó hacia la oscuridad. 2 cuadras más adelante, una camioneta blindada lo esperaba. Un hombre trajeado abrió la puerta con respeto. «¿Todo bien, señor? Llévame a la casa segura». «No quiero ver a nadie hoy», respondió Alejandro con una voz firme, completamente distinta a la de antes. Se recostó en el asiento, arrancó la barba falsa y comenzó a limpiarse el maquillaje. Su rostro verdadero apareció, marcado por los años, pero con una mirada fuerte, inteligente y ahora llena de furia contenida. Mientras el vehículo avanzaba, sus pensamientos viajaron al pasado. Recordó su infancia pobre, el trabajo duro, el hambre real. Recordó cómo construyó su imperio desde cero, y cómo, en el camino, lo perdió todo lo importante. Le había prometido a su esposa que cuidaría de sus hijos. Y lo hizo, pero mal. Les dio todo, menos valores. Dinero sin límites. Lujos sin esfuerzo. Un mundo sin consecuencias. Y ese error los convirtió en lo que ahora eran. El plan no nació por casualidad. Meses antes, tras un problema de salud, escuchó a sus propios hijos hablar de su muerte como si fuera una oportunidad de negocio. Eso lo destrozó y lo despertó. Así nació su prueba. Quería ver quiénes eran realmente cuando nadie los observaba. Y el resultado fue devastador. Se sirvió un vaso de tequila y lo bebió de un solo trago. «Fracasé como padre», murmuró, apretando el vaso. Pero la tristeza comenzó a transformarse en algo más peligroso. Una furia fría, calculada. «Si creen que el dinero lo es todo, les voy a enseñar lo que es no tener nada». Tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Su plan apenas empezaba. Iba a quitarles todo. Iba a obligarlos a enfrentar la realidad que tanto despreciaban. El millonario que había sido humillado ya no existía. Ahora solo quedaba el hombre dispuesto a destruir el mundo de sus propios hijos, para ver si de las cenizas nacía algo digno. Durante años, la historia recorrió los pasillos de la alta sociedad mexicana como un susurro incómodo. Para los analistas financieros, los empresarios y los chismosos de los clubes de golf en Santa Fe, la caída repentina de los herederos Garza se convirtió en el escándalo corporativo más impactante de la década. Una especie de leyenda urbana que padres adinerados repetían a sus hijos mimados como advertencia. Pero para el resto del país, para el México real, ese que lucha todos los días, el nombre de don Alejandro Garza dejó de representar a una empresa fría y distante. Se transformó en un símbolo vivo de justicia, redención y esperanza. Don Alejandro ya no fingía fragilidad. A sus 82 años, el bastón que sostenía su cuerpo ya no era parte de un disfraz, sino una necesidad real. Sin embargo, aunque su cuerpo mostraba el paso del tiempo, su espíritu estaba más firme que nunca, más libre, más claro. Caminaba con paso lento pero seguro por los amplios pasillos iluminados del Hospital Infantil Oncológico María de Garza, construido en una de las zonas más vulnerables del Estado de México. Esa obra era la joya de la fundación que llevaba su nombre, financiada con el dinero que antes se desperdiciaba en lujos vacíos.
A su paso, médicos, enfermeras y, sobre todo, madres con sus hijos en brazos lo saludaban con una gratitud profunda, una que no nacía del miedo ni del poder, sino del corazón. Más de una vez, esos gestos lo hacían contener las lágrimas. Ahí entendió el verdadero valor del dinero, no para acumular objetos, sino para devolver dignidad, para salvar vidas. ¿Y qué fue de los antiguos herederos? La realidad, cruda e implacable, los destruyó por completo. Sin disciplina, sin preparación y sin la menor resistencia emocional, cayeron al nivel más bajo de la sociedad que tanto despreciaban. Rodrigo, el orgulloso primogénito que antes exigía lujos y caprichos en suites exclusivas, ahora despertaba antes del amanecer en un cuarto improvisado de lámina en Ecatepec. Trabajaba como cargador en el mercado central de la ciudad. Sus manos, antes suaves, ahora estaban cubiertas de callos, heridas y cicatrices. Pasaba jornadas interminables empujando carretillas pesadas, soportando gritos y órdenes. Su mirada altiva desapareció. Solo quedaban ojos vacíos, resignados. Mauricio, el supuesto genio financiero que trataba con desprecio a todos, terminó trabajando en una gasolinera en las afueras de la ciudad. El aroma de perfumes caros fue sustituido por el olor constante a combustible y sudor. Cada vez que un auto de lujo se detenía frente a él, bajaba la mirada. La vergüenza le quemaba por dentro. Recordaba quién había sido, y lo que había perdido. Ahora, su realidad eran monedas lanzadas con indiferencia. Pero quien sufrió la caída más dura fue Santiago. El más joven, el consentido, el que no soportaba ni siquiera la presencia de la pobreza, terminó trabajando en un puesto nocturno de tacos. Lavaba platos, servía mesas y soportaba insultos constantes. Su rostro, antes perfecto, se volvió irreconocible. El cansancio, el hambre y la desesperación lo consumieron. Una madrugada, agotado, dejó caer un plato. El dueño lo humilló frente a todos y le obligó a pagar la pérdida. Mientras recogía la comida del suelo, recordó a su padre, arrodillado, humillado, pidiendo solo un pedazo de pan. Aquella moneda que alguna vez despreciaron ahora representaba la diferencia entre comer o no al día siguiente. Su orgullo quedó destruido. El momento más impactante llegó años después. Una tarde fría de noviembre, Rodrigo caminaba por Paseo de la Reforma, agotado tras una larga jornada. La lluvia caía sin descanso cuando algo lo hizo detenerse. Frente a él, en una de las glorietas más importantes, se alzaba un monumento. No era la figura de un empresario poderoso. Era la escultura de un anciano humilde, con ropa sencilla, apoyado en un bastón, con la mirada llena de compasión. Era exactamente el hombre que ellos habían despreciado. Su padre. En la placa de mármol, unas palabras brillaban bajo la lluvia. A don Alejandro Garza, quien lo tuvo todo, y decidió entregarlo a quienes no tenían nada. Su legado no es riqueza, sino humanidad, justicia y compasión. Rodrigo dejó caer su bolsa al suelo. No pudo sostenerse. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas sobre el asfalto mojado, en la misma postura en la que su padre había sido humillado años atrás. El círculo se cerró. En ese instante entendió la verdad. No habían perdido dinero. Habían perdido algo mucho más valioso, la oportunidad de ser hombres dignos, el amor de un padre extraordinario y la posibilidad de trascender. Todo por la ilusión vacía de creerse intocables. Esa misma mañana, mientras la lluvia limpiaba las calles de la ciudad, don Alejandro Garza dio su último aliento. Murió en paz, con una leve sonrisa y el corazón tranquilo. Su funeral no fue un evento exclusivo ni lleno de lujos. Fue algo muy distinto, mucho más grande, mucho más real. Su ataúd, sencillo, de madera de pino y sin adornos de oro, fue colocado al aire libre en la enorme plaza principal de Arandas, Jalisco,
envuelto por el aroma dulce de la tierra que lo vio nacer en la pobreza. Más de 100.000 personas llegaron desde todos los rincones del país, formando un océano humano imposible de contener. Había campesinos con el sombrero en la mano, obreros de la construcción, madres solteras llorando sin consuelo, miles de niños becados con sus uniformes impecables y filas interminables de médicos vestidos de blanco. No era un funeral común, era una despedida histórica, espontánea, el adiós de todo un país a un hombre que cambió para siempre el significado de la empatía. A lo lejos, escondidos entre las sombras de los árboles, evitando ser reconocidos o rechazados por la multitud, 3 figuras encorvadas observaban en silencio. Rodrigo, Mauricio y Santiago, irreconocibles, consumidos, con el olor del abandono impregnado en la piel. Miraban como toda una nación lloraba, rezaba y honraba al hombre que ellos habían despreciado. No podían acercarse. No tenían el derecho de tocar ese ataúd. Ni siquiera el derecho de llamarlo papá. Habían quedado fuera de todo, de la historia, del legado y de su propia sangre. Cuando el ataúd comenzó a descender lentamente hacia la tierra rojiza, acompañado por el lamento solemne de los mariachis, los 3 hermanos bajaron la cabeza. No dijeron una sola palabra. Se dieron la vuelta y caminaron. Sus pasos eran lentos, pesados, como si cargaran algo imposible de soltar. Se alejaron en silencio absoluto, perdiéndose en el horizonte como sombras sin nombre, condenados a vagar por un mundo que ya no tenía lugar para ellos. Desaparecieron, como si nunca hubieran existido. El Imperio Garza no se derrumbó. Renació. Se convirtió en un escudo para los olvidados, en una fuerza destinada a proteger a quienes antes eran ignorados. Y la lección quedó marcada para siempre. La grandeza de un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que es capaz de entregar cuando decide mirar de frente el dolor ajeno. Aquel patriarca que se disfrazó de pobre para probar a sus hijos terminó rompiéndose por dentro, pero con esas mismas heridas construyó un legado imposible de borrar. Un legado de hierro, forjado con lágrimas, que ni el tiempo, ni la muerte, ni la oscuridad humana podrán destruir jamás.